Grabación. Vamos a estudiar el libro de Jeremías. Ya vamos en la lección 34 y vamos a estudiar hoy día los capítulos 36 y 37 de Jeremías. Lleva por título la lección El rey quema el rollo y el encarcelamiento de Jeremías. Vamos a ver en este capítulo 36 qué es lo que sucede y vamos a ir contrastándolo con algunos pasajes bíblicos. Así que vamos a ir, Alejandro, primero del versículo 1 al 18. Así que voy a pedir que tú leas del 1 al 10. Ok. Y el Dati del 11 al 18. Amén. Entonces nos situamos todos en Jeremías capítulo 36 del 1 al 10. Dice así: Aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Yahweh a Jeremías, diciendo: Toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías, en un rollo de libro, todas las palabras que Yahweh le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: A mí me ha prohibido entrar en la casa de Yahweh. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Yahweh a los oídos del pueblo, en la casa de Yahweh, el día del ayuno, y la leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. 7. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Yahweh y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Yahweh contra este pueblo. Y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo en el libro las palabras de Yahweh en la casa de Yahweh. Y aconteció en el año quinto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno en la presencia de Yahweh a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Yahweh, en el aposento de Jamarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Yahweh, a oídos del pueblo. Dale. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Yahweh, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y he aquí que todos los príncipes estaban ahí sentados. Esto es, Elisama, secretario, Delaía, hijo de Semaías, Elnatán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruc: Toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y le dijeron: Siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruc. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero, y dijeron a Baruc: Sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruc, diciendo: Cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruc les dijo: Él me dictaba de su boca todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el libro. Amén. Vamos a ver que el Señor es quien le entrega estas profecías a Jeremías y también le da la orden a Jeremías que registrara todas sus palabras en un libro, en un rollo. Así es. Así que Jeremías dictó todas las palabras de Dios a Baruc. ¿Y quién era Baruc?
era el secretario de Jeremías, lo asistió en su ministerio. Ya habían transcurrido 22 años desde que Jeremías fue llamado como profeta de Dios. Entonces, Jeremías mandó a Baruc que llevara el rollo a la casa del Señor y lo leyera en presencia de todo el pueblo. Cuando los príncipes se enteraron de lo que había ocurrido, enviaron a buscar a Baruc y le hicieron leer el rollo en presencia de ellos. Pero aquí quiero resaltar algo. Nuevamente la misericordia del Señor Así es. extendiéndose hacia el pueblo. Barbarita, por favor, ¿puedes leer el versículo 3 del capítulo 36? Ya, versículo 3 solamente. Sí, solo el 3. Dice, tal vez cuando el pueblo de Judá se entere acerca del castigo que planeo enviarles, deje su camino de maldad y así yo perdonaré sus perversiones y pecados. ¿Se dan cuenta? Una vez más, Una vez más, el Señor dándole oportunidad al pueblo. es increíble las veces que llamamos, aquí Mita hace poquito comentó que 22 años, ¿cierto? Exacto. Desde que llama Yahweh a Jeremías para profetizar. Y hemos visto que todas las profecías es anunciar el rechazo del pueblo de Judá, ¿cierto? De Jerusalén, de la Torá, de la instrucción, de los mandamientos, ¿cierto? Que comete el pueblo. El pueblo no quiere saber nada, ¿cierto? Ya lo hemos visto, lo hemos estudiado. N veces en Jeremías, hasta aquí, hasta el capítulo 36. Y vimos también como el Padre le está advirtiendo con mucho tiempo y le da la salida, la oportunidad, y nuevamente. Y eso es lo que Emita quería recalcar, ¿cierto? Y lo que se recalca aquí. Nuevamente, esperando el Padre, quizás se arrepientan. ¿Ah? ¿Cuántas veces pasa lo mismo en nuestras vidas o ha pasado en nuestras vidas, verdad? Que Él ha tenido de verdad misericordia con nosotros, porque nosotros le prometemos, no lo hemos cumplido, habíamos sido antes creyentes así religiosos, ¿verdad? Que decíamos ser evangélicos, cristianos, y estábamos lejos de seguir sus instrucciones. Y Él nos perdonaba, Él nos esperaba, lo mismo acá. Y sigue haciéndolo todos los días. Así es. Recuerden que Él sigue intercediendo por nosotros ante el Padre. Sí, pues. Porque nosotros vamos en camino de perfección. Exacto. Y nos equivocamos. Y a veces no hacemos las cosas de la manera correcta. Y el Señor viene y extiende su misericordia. Pero ¿cuál es la diferencia? Mire. Hoy día lo escuchaba en un mensaje en la mañana que estaba ministrando mi vida. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, cuando nos equivocamos, eso provoca dolor y no nos deja estar quietos. Y tenemos que ir a las plantas Así del es. Señor y Amén. pedirle perdón, Amén. que extienda su misericordia. Pero ¿qué es lo que pasa con aquel que se va del camino, que pierde el temor del Señor? Ese hombre peca, pero le da exactamente igual. Líbrenos el Señor de salirnos del camino. Así Como es. dice Isaías, que lo cojo no se salga del camino, sino que dentro del camino siga, porque el Señor es quien endereza nuestros pasos. Amén. Amén. Vamos a ver algo también importante acerca de lo que el Señor perdona. Mira, Alejandrita, por favor busca Éxodo 34:7. Éxodo 34:7. Y este versículo, por favor, anótenlo, márquenlo ahí en sus Biblias, porque es súper gráfico. Éxodo 34:7.
Ya. Ya, dale. Dice así, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Mire, aquí hay tres cosas que perdona el Señor: la iniquidad, Sí, la rebelión sí, y el pecado. así es. La iniquidad es la falta de instrucción. Eso es iniquidad. Desconocimiento de la palabra de Dios. La rebelión, esa batalla en los miembros que hay en contra de hacer lo que a Dios le agrada. Yo hago lo que... si a mí me conocen, ustedes saben cómo soy yo. Yo nací así y voy a morir así. Esa frase. Y el pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es hacer lo que a Dios no le agrada. La transgresión de su instrucción. Exactamente. Por lo tanto, aquí el Señor está mostrando una vez más misericordia. El Padre estaba extendiendo su misericordia a Así este es. pueblo inicuo, rebelde y pecaminoso, porque tenía las tres cosas. Por si hubiese entre ellos alguno que se arrepintiera de su iniquidad y rebeldía. Bendito el Señor que nos salió al encuentro Amén. y nosotros Amén. nos arrepentimos. Así es. Amén. Sigamos. Versículo 36, del 19 al 24. Capítulo 36. Del 19 al 24. Alejandro, por favor. Dice así. Entonces dijeron los príncipes a Baruc, ve y escóndete, tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó Jehudí a oídos del rey y oídos de todos los príncipes que junto a él, rey, estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, los rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rajaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. O sea, Ay, ay, ay. la actitud del rey de Joacim revela la profunda rebelión que este líder y sus acompañantes, porque aquí dicen en el 24, y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que estaban escuchando estas palabras. Estaban rebelados, en rebelión contra las instrucciones que el Señor les había entregado y además en contra de lo que el Señor les estaba diciendo que se volvieran a Él. La destrucción de la palabra escrita, ellos pensó quizás a lo mejor este rey que de esta manera estaba refutando o iba a impedir el cumplimiento de la profecía. Pero la escritura es clara al respecto. Patricio, por favor, busca Isaías 40 del 6 al 8. Isaías 40 del 6 al 8. Iris, busca por favor Oseas 4:6. Oseas 4:6. Marjorie, Proverbios 15:14. Marjorie, Proverbios 15:14. Barbarita, Proverbios 13:16. Proverbios 13:16.
Y ya que Eclesiastés 7:12. Ya que Eclesiastés 7:12. Amén. Patricio, ¿tendrás Isaías 40 del 6 al 8? Sí, aquí ya lo tengo ya. Amén. Ya, Isaías 40, del 6 al 8 dice, una voz dice, grita, y yo pregunto, ¿por qué he de gritar? Todos los seres humanos son como hierba, y toda su lealtad como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita y se cae, cuando el Señor sopla sobre ella. ¿De verdad la gente es como la hierba? La hierba se seca, la flor se marchita y se cae, pero la palabra de nuestro Dios vivirá para siempre. Amén. Amén. Por lo tanto, la palabra de Dios es eterna y se cumple. Si Joacim pensó que con este acto de romper el rollo, de tirarlo al fuego y quemarlo, iba a anular lo que Dios le estaba diciendo que iba a suceder, podemos decir nosotros que se equivocó rotundamente. Este hecho nos muestra lo que el rey Joacim pensaba de la palabra de Dios. Él la tomó y simplemente la arrojó al fuego. No le importó hacer semejante cosa. ¿Por qué? Porque no la aceptaba y no creía en estas profecías. Y hoy día, si lo aplicamos al mundo, Al sistema. al sistema, a las personas que viven hoy día, a esta humanidad caída, y muchos cristianos que dicen creer, pero que ignoran lo que la Escritura dice. ¿No es diferente arrojarla al fuego? No, porque muchos tienen la misma actitud del rey. No la aceptan, no la creen, no la estudian, no la conocen. Así es. Como hizo el rey Joacim. ¿Por qué el pueblo pereció? ¿Por qué el pueblo de Yahweh hoy, en el siglo que estamos, aún sigue siendo engañado por falsos maestros, por falsos profetas, por dogmas de hombre? ¿Por qué siguen tradiciones en vez de seguir la Escritura? Exactamente. Vamos a encontrar la respuesta en los versículos siguientes. Oseas 4:6. Iris, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya, dice así. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, ¿por qué el pueblo perece? ¿Por qué el pueblo de Dios hoy en este tiempo aún es engañado? Porque le falta conocimiento. Proverbios 15:14. Dice, buenas noches. Buenas noches. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimentan de las necedades. Amén. ¿Dónde encontramos la sabiduría? En Su palabra. ¿Dónde encontramos el conocimiento? En su palabra. Mire, adquiere conocimiento, adquiere sabiduría. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es conocer su palabra, conocimiento. Y lo segundo que tenemos que hacer es ponerla en práctica. Cuando nosotros ponemos en práctica su palabra, adquirimos sabiduría. ¿Cómo podemos aconsejar? No desde la plataforma del conocimiento, sino que de la plataforma de la sabiduría. Porque muchos pueden dar consejos que nunca han aplicado a su vida. Hay manuales, hay libros. Exactamente. Pero el mejor consejo que uno puede entregar es cuando
ese conocimiento se ha hecho una realidad en nuestras vidas y se puede proyectar con un testimonio. Mm. Y eso es sabiduría. Eso nos hace sabios delante del Señor. Proverbios 13:16, Barbarita. El inteligente piensa antes de actuar, pero el bruto exhibe su ignorancia. Obvio. O sea, no hay mejor traducción que esa. No hay mejor traducción que esa. O sea, realmente, el Inteligente. inteligente Claro. va a demostrar conocimiento y sabiduría. Va a pensar antes de hablar. Exacto. Va a meditar. La boca la va a mantener cerrada mientras está pensando todo lo que quiere decir. Y una vez que pensó, va a decir ni siquiera el 10% de lo que pensó. Y en una de esas va a guardar silencio. Ese es el sabio. Pero el que se arranca y se le arrancan los enanos, el necio, como decía ahí, el bruto. Póngale un 0, profesor. Pero usted no les diga bruto, dígale que eres poco inteligente. Claro. No, Te falta sabiduría. Claro. Entonces dice que expone toda su necedad. Vamos a Eclesiastés 7:12. Ya que por favor. Bien, Israel. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Amén. Muy bien, Israel. Miren, el dinero sí es necesario. Nadie podría decir que no necesita dinero. Para nuestras necesidades necesitamos tener dinero para poder satisfacer las necesidades básicas, ¿cierto? Pero la sabiduría La vida. da vida. Da vida. ¿Y dónde encontramos la sabiduría? En la escritura. En la escritura. Y se puede aplicar inclusive a los tiempos de hoy. Hoy día hay un índice alto de asalto, de asesinato, te quito el celular, te quito el auto y esto otro. Ahí habla de dinero y posesiones, ¿cierto? Lo que acabamos de leer, pero la sabiduría da vida. Todo eso se puede recuperar. Puede doler un minuto, pero la vida, ¿cierto? No. Estar con la familia, ¿cierto? O hacer algo que no es sabio puede terminar con tu vida. Así que la sabiduría por eso dice la sabiduría da vida. Porque si usted entrega todo y dice, ahí está, yo me retiro, esa parte sabia de usted, lo que va a provocar en usted es vida. Si actúa con enojo y quiere retener las cosas y todo, mucha gente ha tenido que pagar con su vida, ¿cierto? El arrebato de los malvados. Ahora, vamos a poner al rey Joacim y a Jeremías. Joacim era un necio. Necio. Y Jeremías era sabio porque amaba las palabras de Yahweh. Sigamos leyendo del 25 al 32. Alejandro. Del 36. 6. Del 36, del 25 al 32. Dice, hasta el final, entonces. Dice así. Y aunque el Natán y Delaya y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. Terco. También mandó el rey a Hanameel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdel, para que prendiesen a Baruch, al escribiente y al profeta Jeremías, pero Yahweh los escondió. Y vino palabra de Yahweh a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá.
Y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Yahweh, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Yahweh acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia, y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les anunciado y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio para Baruch, hijo de Neerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ella muchas otras palabras semejantes. Vemos acá en estos últimos versículos que no hubo temor ni remordimiento por lo que había hecho Joacim, ni sus siervos, ni las personas que con él estaban en palacio. Si alguien cree que Dios se iba a detener aquí porque Joacim había destruido el rollo, la palabra de Yahweh, estaban muy equivocados. Dios le dijo a Jeremías que escribiera todo el texto otra vez y que enviara un mensaje al rey Joacim. Dentro del término de los 6 años siguientes del reinado de Joacim, el rey murió y su cadáver fue arrastrado fuera de las puertas como si fuera un animal. Por lo tanto, lo que el Señor le dijo, lo que iba a pasar con él en el versículo 30, se cumplió total y completamente. Su descendencia, además, fue quitada del trono de Judá, lo que el Señor le dijo en el versículo 31. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, que tiene derecho a ese trono, al trono de Judá, descendencia de David, no procedió de la línea de descendencia de este rey desobediente de Joacim, sino que María nació de la línea de otro descendiente de David, de otro hijo llamado Natán, y fue a través de ella que el Señor Jesús tiene el título de sangre al trono de David. ¿Por qué? Porque nadie de la línea de descendencia de Joacim se ha sentado ni se sentará jamás en el trono de Judá. Así es. Porque escrito está, es que la palabra de Dios es eterna y no puede ser destruida por ningún ser humano ni por todas las fuerzas del mal. Yahweh, Yahshua mismo, la palabra viva de Dios, que se encarnó entre los seres humanos, él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y terminamos este capítulo diciendo que en las secciones autobiográficas del libro de Jeremías nos dan luces del profeta como persona y en el temor reverente hacia Dios. Aunque sus luchas no eran pocas, Jeremías se había sometido por amor a Dios y ese amor era una pasión ardiente dentro de él. Y aunque muchas veces estuvo en peligro de muerte, encarcelado, criticado duramente por sus cercanos y el pueblo, él no cedió a la presión del grupo, sino siguió firme a quien le había llamado y pudo expresar por las misericordias de Yahweh, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y estas palabras de Jeremías las encontramos en Lamentaciones capítulo 3, del 22 al 23. Qué gran enseñanza en este capítulo 36. Sí, yo no le pondría ningún hijo Joacim de partida. Así, espero que no haya ningún Joacim en vivo. Sigamos con el capítulo 37 entonces. Vamos a ver qué sucede en este capítulo 37. Judá era una nación pequeña, encerrada entre grandes potencias como Egipto y Babilonia.
Los reyes judíos muchas veces trataban de mantener su independencia buscando enfrentar a estas dos potencias. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en este asedio que tiene Jerusalén. Capítulo 37. Jeremías había sido fiel al revelar a Dios y al actuar como su testigo. Cualquiera que quisiera saber cómo se sentía Dios acerca de todo lo que estaba ocurriendo en Judá y en Jerusalén, solo tenía que mirar el rostro de Jeremías cuando estaba entregando las profecías al pueblo. Debemos reconocer que ya habían pasado 30 años del ministerio de este profeta, o sea, en el capítulo 22 eran 22 años y en el 37 ya eran 30 años que habían pasado desde que Dios lo había llamado a entregarle estas profecías al pueblo de Judá y de Jerusalén. Le vimos comenzar como un joven de unos 20 años, y aquí ya tenía casi 50. Joven aún, poemita. Como un joven sacerdote que fue llamado a ser un profeta de Dios, ahora él se encontraba en la prisión y el ejército del rey de Babilonia se encontraba fuera de las murallas de Jerusalén. Los soldados habían estado allí por un prolongado sitio de 18 meses. Jeremías nos dejó algo de esta historia en el capítulo 52. Nos faltan varios capítulos para ver esta historia en clases, ¿ya? Y más quedó registrado en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas. Esta fue la tercera y última vez que Nabucodonosor había venido contra Jerusalén. Las otras 2 veces se habían llevado a una cierta cantidad de personas cautivas y había colocado en el trono de Judá a Sedequías como vasallo suyo. Sedequías quería liberarse del control del rey de Babilonia. Así que le hizo algunas propuestas al faraón de Egipto. Entonces Faraón decidió intentar liberar a Sedequías. Pero por supuesto lo que planeaba hacer era colocar al reino de Judá bajo el gobierno de Egipto. Cuando Faraón llegó a Jerusalén, los comandantes de Nabucodonosor se apartaron y en vez de sitiar la ciudad, se retiraron. En ese momento pareció que las profecías de Jeremías podrían estar equivocadas. Pero Dios nunca se equivoca. Así es. Y lo vimos en la clase pasada. ¿Por qué el Señor permitió que Babilonia se retirara? Porque Sedequías había prometido junto a los príncipes que iban a liberar a quienes ellos habían tomado por siervos de la casa de Judá. Pero cuando vieron que el ejército de Babilonia se estaba retirando, ¿qué es lo que hicieron ellos? Volvieron a tener Los como esclavos. volvieron a tomar como esclavos y se deshicieron de todo lo que habían prometido al Señor. Por tanto, el Señor ejecutó su castigo y hizo que volviera Nabucodonosor, ahora sí, a sitiar y a quemar la ciudad de Jerusalén. Versículo del 1 al 7, capítulo 37, Alejandro. Después de esa introducción al 37, damos lectura. Dice así: en lugar de Econías, hijo de Joacim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Lo voy a marcar. Sedequías. Pero no obedeció él ni sus siervos ni el pueblo de la tierra a las palabras de Yahweh, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Yahweh nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no le habían puesto en la cárcel. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó noticia de ellos a oído de los caldeos que tenían sitiada a Jerusalén,
se retiraron de Jerusalén, los babilónicos. Entonces vino palabra de Yahweh al profeta Jeremías diciendo: así ha dicho Yahweh, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón que había salido de vuestro socorro se volvió a su tierra de Egipto. Y Amén. ahí. La Está entusiasmado. destrucción de Jerusalén fue determinada por Dios. Así es. Aun cuando parecía que los ejércitos de Babilonia habían sido ahuyentados, Exacto. Dios hizo que regresaran. Han quedado registrados 5 encarcelamientos del profeta en el libro de Jeremías. 5 veces en la cárcel. ¿Ya? Anote ese punto. La prisión descrita en este capítulo se debió al hecho de que Jeremías había dicho al rey que no debía realizar una alianza con Faraón, sino Sí. que tenía que rendirse a Babilonia. Y aquí los reyes de Judá no le quisieron escuchar. Versículos del 8 al 16. Alejandra, por favor, del 8 al 12 y la Barbarita del 13 al 16, por favor. Ya, dice así. Evet Melech salió de la casa del rey. Ah, no, perdón, me equivoqué. Sí. Estamos en el 37, ¿cierto? Sí. 37, sí. Bienvenida, Aleja. Ya, del 12. Sí, me estaba en el 38. Ya. Dice así. Salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. No, Y cuando fue estás a la puerta en el Alejandrita. Del 8 al 12. versículo ¿A dónde estoy? 37 del 8, 8 al al 12. Ah, ya, perdón. No se preocupe. Del 8. Al 12. Y ahora sí. Dale. Dice que la tercera la vencía. Vamos a ver. Así dice. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Yahweh. No os engañéis a vosotros mismos, diciendo, sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hiriereis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Amén. Barbarita, del 13 al 16, por favor. Pero al llegar a la puerta de Benjamín, un capitán de la guardia llamado Irías, hijo de Selemías y nieto de Hananías, detuvo al profeta diciendo: «Vas a pasarte a los babilonios». Jeremías dijo: «Eso no es cierto, no voy a pasarme a los babilonios». Pero Irías no le hizo caso, sino que lo arrestó y lo llevó ante los oficiales. Los oficiales, enfurecidos contra Jeremías, lo golpearon y lo encarcelaron en la casa del escriba Jonatán, la cual habían convertido en prisión. Jeremías permaneció en el calabozo, o sea, en la celda abovedada, donde permaneció por muchos días. Ah, gracias. Wow. Muchos hablan hoy del evangelio de la prosperidad. Venga al Señor porque usted va a encontrar riquezas, va a encontrar auto, va a encontrar casa, se van a solucionar sus problemas y un montón de otras cosas. O muchos vienen y dicen pacte con Dios porque si usted pacta y hace tal Donación. ofrenda, su finanza, no es así el evangelio. No. El evangelio es exponer la verdad de Dios, la verdad de Cristo,
a costa de que la gente nos critique, Y calumnie. nos calumnie, Así es. diga cosas de nosotros mintiendo. Aquí vemos a Jeremías, un hombre apasionado por Dios, un hombre realmente entregado a llevar el evangelio, a llevar las palabras de Dios, las advertencias de Yahweh a este pueblo. Y aquí no lo vemos un hombre que está haciendo, llenándose los bolsillos de dinero o adquiriendo, Caballos. no sé, propiedades o bienes. No, está siendo golpeado, está siendo azotado, lo están poniendo en una prisión, en una celda fría, por causa de amonestar a este pueblo rebelde, a este pueblo que se había ido en contra de las instrucciones de Dios, a que volvieran y se arrepintieran de su mal proceder y de la situación que iba a venir producto de su desobediencia. Mientras la ciudad estaba siendo asolada, Jeremías salió de Jerusalén para dirigirse a su ciudad natal, Ananot. Pero Jeremías fue puesto en prisión, en un calabozo, y no dice por cuánto tiempo, pero algunos estudiosos, algunos comentaristas dicen que aproximadamente debe haber durado esta situación 1 año. El versículo dice solamente que fue por muchos días. Este fue un tiempo de mucho sufrimiento para Jeremías, pero Dios no le había olvidado e impulsó al rey para que lo llamara. Y es lo último que vamos a ver en este capítulo. Pero hay una palabra que nos habla de ser obedientes al Señor. Marjorie, ¿puedes buscar Filipenses capítulo 4 del versículo 6 al 7? Filipenses 4 del 6 al 7. Mientras Marjorie busca Filipenses 4 del 6 al 7, Iris, por favor, busca Proverbios 16, 7. Patricio, Isaías 26, 3. Dati, Juan 16, 33. Marjorie, ¿encontraste Filipenses? Si lo encontraste, desmuteate, por favor. Por nada estáis afanosos, si no seas conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es ruego? ¿Qué es petición? Es una súplica que describe una necesidad. ¿Y qué es lo que el Señor nos está diciendo a través de Jeremías? Que en toda situación que nosotros pasamos, sea buena o sea mala, debemos estar delante del Señor en oración y súplica y dándole gracias a Él. Amén. Hoy día, más que nunca, debemos expresarle nuestras necesidades a Él. Tenerlo a nuestro Señor Jesucristo, a Yahshua, como la fuente de todas nuestras necesidades. De nuestra necesidad espiritual, de nuestra necesidad física, de nuestra necesidad sentimental, anímica. Todo nuestro cuerpo, alma y espíritu debe estar sometido al Señor y debemos tenerlo a Él como fuente de nuestras necesidades. Amén.
¿Por qué? Porque se vienen tiempos que se van a ir poniendo más difíciles. Yo no les puedo decir que vienen tiempos mejores. Se van a ir poniendo los tiempos más difíciles. Mire, si ahora una situación que está pasando al otro lado del mundo nos va a encarecer todo lo que nosotros consumimos, los alimentos, el transporte, la inflación se va a ir a las nubes. Nuestros ahorros cayeron. Nuestros ahorros cayeron. No suben. Una situación que no la estamos sufriendo hoy día nosotros de primera línea, sino que es algo que nos rebota porque está todo el mundo globalizado. Se van a venir cosas peores. Y va a venir hambre, y va a venir carestía. Van a haber situaciones difíciles. Hoy día hay países que eran productores de trigo, que exportaban, que mandaban hacia el mundo sus producciones de trigo, de cebada, de fruta y de otras cosas. Hoy día están con el agua hasta el cuello. Y esas producciones de alimentos no van a llegar. Y los países que están produciendo hoy alimentos se va a ir encareciendo. Va a llegar un minuto en que lo que el Señor estableció en su palabra, que era el sueldo de un mes iba a servir para una comida, va a ser una realidad. Y nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Y Él en su palabra dice que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Por lo tanto, nosotros a Él es que tenemos como nuestro sustento, como nuestra fuente, como el Señor que nos va a proveer. Amén. No ponga usted su confianza en los gobiernos que vienen, en las situaciones o en las economías. No ponga su confianza en que a lo mejor tú tiene una provisión ahorrada. No ponga su confianza en eso. Ni en el trabajo. Ponga su confianza en el Señor. Amén. Y el Señor nos ha de sostener. Amén. Si el Señor en 2 años de pandemia Así es. nos ha sostenido, ¿cuánto más nos va a sostener en el tiempo que viene? Así es. Porque ninguno de nosotros, gracias al Señor, ha pasado hambre. ¿Ah? No, definitivamente no. Así que, y terminemos con el versículo 17 al 21, Alejandro. Sí, ponga atención en estos últimos versículos. Jeremías no se retracta, él sigue anunciando lo que Yahweh puso. Es maravilloso los últimos versículos. Para nosotros. 37. 37 del 17 al 21. Dice así: el rey Sedequías envió y le sacó y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo, le está preguntando a Jeremías, ¿hay palabra de Yahweh? Y Jeremías dijo, ¡ay! Y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti y contra tu siervo y contra este pueblo para que me pusieseis en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? Ahora pues, oye, te ruego, rey, mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti y no me hagas volver a casa del escriba Jonatán para que no muera allí, o sea, a la cárcel. Entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Aleluya. Jeremías aprovechó esta ocasión Así es. para suplicar por su vida.
Y el rey Sedequías no le liberó, No, pues, pero el Señor permitió sí, que esta situación fuera de ayuda para Sedequías, o sea, perdón, Para para Jeremías, y el rey Sedequías al menos le hizo que prolongara su vida. ¿Por qué? Porque mientras estaba escaseando todo en Jerusalén, en Judá, Jeremías iba a tener una torta de pan todos los días. todos los días Así es, y no iba a estar en un lugar oscuro exacto. siendo castigado, sino que iba a estar en un lugar que iba a poder estar preso, pero también iba a estar un poco más cómodo. Así es. Así es. Y qué importante es esto, y estamos terminando con estos versículos. Proverbios 16:7. Iris, por favor. Ya, amén. Cuanto los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Amén. Aquí hay un ejemplo. Exactamente. Exactamente. Isaías 26:3. Patricio. Isaías 26:3 dice, tú les das paz a los que se mantienen pensando en ti, porque en ti han puesto su confianza. Amén. Él nos da paz. Y Juan 16:33. Amén. Le he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Amén. Y esa es la esperanza para nosotros. Aunque las cosas se pongan difíciles, aunque las cosas se pongan color de hormiga, como decimos nosotros Negrita. en nuestros dichos, ¿ah? Aunque la noche se vuelva oscura, tomado de la mano del Señor. Amén. Y como decíamos al principio, cuando empezamos el tiempo de esta